damos la más cordial bienvenida a reunión del Comité de Infraestructura del Transporte. Pedimos al ingeniero Amado Atié Rubio que nos hiciera algunos comentarios sobre acciones para el desarrollo del sureste mexicano. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí. Agradezco al Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles, a través de Jorge de la Madrid, la invitación. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con todos ustedes y me da mucho gusto ver gente joven y ver a los estudiantes y ver al futuro de México en cuanto a la infraestructura. Afortunadamente, mi presentación no trae proyectos, ¿no? Para el sureste podría haber tomado el Programa Nacional de Infraestructura, haber sacado una lista y venirla a recitar aquí, y eso no es el chiste. Lo que importa aquí es, y Jorge me pidió que hablara un poquito sobre esto, es ¿por qué se ha invertido mucho en el sureste mexicano? No se nota el desarrollo, o sea, ¿cómo podríamos tener un mayor impacto en el desarrollo del sureste mexicano? A mí me tocaron hacer algunas carreteras por allá y bueno, de la experiencia que tuvimos, pues les voy a platicar un poquito. ¿Sí? Miren, aquí, no sé, a lo mejor desde acá no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay dos situaciones. ¿Cuál es el modelo de crecimiento de un país? ¿Tenemos un crecimiento económico o tenemos un desarrollo económico? El crecimiento económico, pues son simple y sencillamente cifras. Subió tu inflación, bajó tu inflación, aumentó el PIB, bajó el PIB. Y el desarrollo económico lo que incluye es, bueno, hay bienestar para la sociedad, se está generando, se está produciendo, se está generando ahorro. Eso es muy importante cuando tomamos en cuenta los proyectos. Un modelo de crecimiento acelerado, que es el que muchas veces se utiliza en los países. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto inmediato y genera una serie de situaciones que nos pueden llevar a tener problemas, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento económico acelerado? Mayor gasto, déficit y deuda pública. Se crea un ambiente apócrifo de altos niveles de liquidez y créditos artificialmente baratos, con objeto de estimular el mercado interno y detonar el crecimiento productivo. Entonces nos endeudamos, gastamos más, y el problema es que no tenemos una calidad de gasto, ni tenemos un impacto en el gasto. Estos modelos se usaron en México en 1982-83. Hay que revisar si estamos usando este modelo actualmente. ¿Por qué? Porque también lo usó Grecia, lo usó España, lo usó Portugal. Y entonces, ¿eso a qué nos conduce? A que todos los actores de la economía, gobierno, privados, población, se endeudan más y su capacidad de pago no es la suficiente para pagar esas deudas, y entonces entramos en una crisis financiera. Esto les ha pasado a esos países, está demostrado, está enseñado en donde se manejan grandes modelos financieros. Estados Unidos lo está haciendo, lo ha estado haciendo, y entonces, bueno, están corrigiendo el rumbo, porque no se trata de eso, no se trata de crecer, de tener cifras, de decir, tenemos ahora una gran inversión, qué bueno, qué alegría, me da mucho gusto, pero ¿cuál va a ser la calidad de esa inversión y cuál va a ser el impacto de esa inversión? Eso es muy importante. Por otro lado está el crecimiento sustentable, que hay una calidad en el gasto y un impacto que se espera, que se mide, que se trata de lograr con un proyecto. Hay que gastar bien, de modo eficiente y sin corrupción. No se trata de tener una lista de proyectos y vamos a hacerlos, ¿no? Y el problema es cómo los hacemos, cómo resolvemos la parte técnica. No, es vamos a gastar bien, qué proyectos son los proyectos adecuados, cuáles son los que van a tener impacto y cuál va a permitir el crecimiento de un país y que se tenga ahorro. Un modelo
totalmente endeudado contra un modelo que genere productividad y genere ahorro para un país. Y cuando tenemos un ahorro muy fuerte, pues nos vamos al caso de China, ¿no? Aquí les presento para la parte sur-sureste, y esta les confieso que lo obtuve del Plan Puebla-Panamá y lo obtuve de los programas de las regiones que se utilizaban hace tiempo, que utilizaba Presidencia. Y entonces una comparación de cómo está el sur-sureste en cuanto a superficie con respecto del general del país, ¿no? Son 75% de la superficie es el resto del país y el 25% es la superficie del sur-sureste. Pero aquí la población es baja, es una población del 27% en esta parte del sureste, pero también hay mucha población indígena. Entonces la primera pregunta es, ¿y quieren desarrollo esa población indígena? ¿Quieren que se intervenga o no quieren que se intervenga? ¿O qué hay que hacer para poder realizar este proyecto? Esta grafiquita pues es una grafiquita teórica que todos manejamos en el sentido de ¿cuál es la ruta crítica de los proyectos? Bueno, pues hay que hacer planeación, luego hay que implementarlo, hacer los diseños, concursarlo, una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el cuadrito, el primer cuadrito de planeación. O sea, si no sabemos a dónde vamos y no sabemos para qué estamos utilizando los programas y no tenemos una imagen futura de a dónde vamos a llegar, pues entonces no hay planeación. Y por otro lado, el cuadrito rojo lo que nos indica es cualquier proyecto que realices tiene que tener un impacto económico y tiene que ayudar al desarrollo del país. Si no, el proyecto no sirve. Este también por ahí lo saqué del FIDES. El FIDES era un fideicomiso del sureste, para el desarrollo del sureste. Y entonces resulta que se concesionaron los ferrocarriles, por eso el tema de los ferrocarriles, y se obtuvieron 8,000 millones de pesos que se fueron a este fondo. Y entonces se decía, tenemos este fondo de 8,000 millones de pesos para el desarrollo del sureste, le estamos dando recursos al sureste, hagamos inversiones en el sureste para mejorar. En esa ocasión, ¿qué sucedía en las mesas? Donde se planteaban, había diversas áreas que podían utilizar los recursos de FIDES, y se preguntaba, bueno, a ver, tu área 1, ¿en qué vamos a invertir? ¿Qué proyectos necesitas? ¿Qué necesitas desarrollar? No, pues mira, a mí me gustaría tener este proyecto, este otro. O sea, ¿cómo? ¿Te gustaría? Sí, pero ¿tienes el proyecto? No lo tengo. Y así corrían las áreas. Y entonces yo me acuerdo, y le reconozco al ingeniero de Buen, que veía carreteras, en donde decían, ¿y tú, área de carreteras, qué proyectos necesitas? Mira, yo quiero hacer es parte de la lista, había 200 proyectos, pero no nada más quiero hacer esos proyectos, sino se da la vuelta, levanta un paquete y dice, aquí tengo los proyectos, estamos preparados, tenemos una cartera de proyectos que estuvimos haciendo, sean las condiciones del país buenas o malas, nunca debes dejar de hacer tu cartera de proyectos para desarrollar al país. Porque lo peor que te puede pasar es que tengas grandes inversiones, que tengas grandes presupuestos, que destines una gran cantidad de recursos y no sepas en qué los vas a invertir, no tienes los proyectos preparados. Eso es terrible. Y no nos vaya a pasar. Claro que los proyectos que tienes los preparas desde antes con tranquilidad y ves si realmente van a funcionar o no van a funcionar, porque a la carrera pues, no sabes si van a funcionar o no van a funcionar, y a final de cuentas acabas endeudado, no te producen, no te generan beneficios, no te generan ahorros y acabas totalmente normal. ¿Funcionan las imágenes objetivo futuras y la asignación de un presupuesto dirigido en este país? O sea,
Tu área de carreteras, ¿qué quieres hacer esto? Tu área de puertos, ¿qué quieres hacer esto? Otro. Tu área de aeropuertos, tal. Tu área de salud, tales proyectos. Pero la pregunta es, ¿esos proyectos están articulados? ¿Esos proyectos trabajan en conjunto para generar beneficio? ¿O cada quien hace sus proyectos y ¿cómo se llama? Y ahí nos vamos. Si ustedes ven el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, perdón, trae unas gráficas del transporte y un diagnóstico del transporte. Entonces, pues ahí total y absolutamente de acuerdo en ese Plan Nacional de Desarrollo, porque trae los mapas de la República y nos dice sistema de transporte carretero, aeroportuario, etcétera, y trae un indicador que dice si están conectados, hay conexión, si están integrados, y nos dice todo en rojo, no están integrados, ¿no? Eso es una realidad, hemos estado platicando, viendo, etcétera, pero no están integrados. Entonces, es muy importante, digo, hay muchas situaciones, yo empecé en planeación, y esto que nos dice Alan Laken, planear es traer el futuro hacia el presente, o sea, cómo queremos el futuro, qué va a pasar en el futuro, para poder hacer al respecto algo sobre el mismo, o sea, necesitamos pensar qué vamos a hacer sobre el futuro, cuál es la imagen que queremos del país, sabemos o no sabemos, hay que hacer muchos proyectos, sí, cuál es la imagen, hacia dónde vamos, qué necesitamos. Una gran ventaja que yo veo es que se encargó recientemente al Fondo Nacional de Infraestructura el desarrollo de la región sur-sureste, es una oportunidad para el sur-sureste. ¿Por qué? Pues porque el Fondo Nacional de Infraestructura de alguna manera también recibe recursos, que son recursos que van a ser dirigidos a diferentes proyectos y que la Secretaría de Hacienda no se los va a dejar hacer si no están justificados. Por eso existe la unidad de inversiones. La unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda lo único que checa es el proyecto que vas a hacer y el gasto que vas a hacer de recursos públicos. ¿Va a ser rentable? ¿Va a generar ahorros? ¿Va a tener impacto? Sí, te lo apruebo y te doy tu oficio de inversión. ¿No? Entonces, también te lo apruebo. ¿No? Claro. La infraestructura es el motor del desarrollo. O sea, a final de cuentas, ¿qué va primero? ¿El desarrollo o la infraestructura? ¿Cómo vas a desarrollar un Tamita? No, pues primero que se pongan los hoteles y luego le hacemos un acceso. No, primero hay que hacer el acceso y entonces das las facilidades para que el área hotelera, el área de turismo, pueda cumplir sus objetivos y pueda desarrollarse. Primero das la facilidad a una región para que esa región pueda cumplir sus objetivos, la población pueda producir, pueda sacar sus productos, pueda hacer un parque industrial, etcétera, y pueda moverse y entonces le des competitividad a sus productos. Porque ¿para qué produces si vas a llevar un producto que no va a ser competitivo porque el costo del transporte es muy alto? Entonces hay que tener mucho ojo en eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Proyectos aislados o proyectos en conjunto? No ha habido la forma de ligar los proyectos. Platicamos, decimos, etcétera, pero no hemos podido integrar los proyectos. La realidad es que no lo hemos podido hacer. Sí ha habido muchos avances en logística, en una serie de cosas, pero no los hemos podido integrar. Y esos proyectos pues, van a generar desarrollo económico, van a apoyar el desarrollo económico, el desarrollo agrícola, el industrial, el turismo, la salud, la educación, en general, los proyectos. Entonces algo tenemos que hacer en el sur-sureste. Y entonces me acordé, y es algo que efectivamente se ha usado y que ha dado muy buenos resultados, lo que dijo aquí el ingeniero Cuadri de la Torre. Es que hay que generar imágenes sencillas para desarrollar las cosas y hay que darle presupuesto. Entonces, en el momento en que tú le dices a alguien, tu misión es, si decides aceptarla, hacer esta imagen, generarla, hacer la realidad. Y entonces le das presupuesto, haces esa imagen realidad y entonces lo puedes
llevar a cabo. Entonces son dos cosas, una imagen de lo que tienes que hacer y el proporcionarle los recursos necesarios para que salgan. Y sí hay muchos ejemplos de esto que se ha podido realizar. Un ejemplo es, bueno, primero, para hacer una imagen es, ¿qué quieres? ¿No? Esta figurita es un dibujito ahí muy sencillito, pero pues que han usado todos los presidentes como campaña y una serie de cosas, pero la política no nos interesa, nos interesa desarrollar al país. ¿Qué quieres? Una red eficiente de transporte carretero. Para poderla generar, ¿qué necesitas? Hacer ejes troncales, comunicar al país, darle competitividad a los productos mexicanos. ¿Cómo? A través de ejes carreteros. Esa fue la imagen que se manejó. Y entonces, ¿hacia dónde se dirigían las inversiones? Las inversiones se dirigían a tener esta red eficiente de transporte. Es una guía, fue una guía en su momento, y entonces, bueno, pues se han desarrollado el sector carretero. No es que me haya tocado a mí ser el administrador de los PPS y verlos desde que se trazaron en un planito hasta que se concretaron, sino simple y sencillamente, fíjense lo que pasó con los PPS. Estábamos manejando diferentes sistemas de financiamiento y entonces teníamos concesiones, aprovechamiento de activos, teníamos obra pública financiada, teníamos utilizar el esquema PIDIRIEGAS para hacer carreteras, pero de repente llega la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública porque un presidente le enseñaron algo en Inglaterra que era un método de financiar proyectos, y entonces la política, digamos la cúpula, lo que dijo: vamos a utilizar este esquema. Y entonces tuvimos que ir a capacitarnos y ver de qué se trataban estos esquemas de los PPS. Y entonces la Secretaría de Hacienda nos presionaba para sacar este esquema y sacar varios proyectos. Y bueno, pues ahí lo que nosotros dijimos: oye, hemos estado tratando de hacer proyectos, hemos estado tratando de convencer al país de que las autopistas de cuota pues sí funcionan. Aparte, no voy a meter la discusión, aparte de la primera etapa de concesiones, que luego se tardó 10 años en volver a hacer concesiones, pero bueno, los proyectos están ahí. Aquí al contrario, nos decían: oye, tienes que utilizar este esquema para desarrollar algunas carreteras. Ok, usemos entonces el esquema, pero ¿cuál es la imagen? Hace estas carreteras, ¿sí? Son carreteras libres, algunas son combinadas libres y de cuota, y entonces se hizo Querétaro-Irapuato, Irapuato-La Piedad, se terminó la México-Tuxpan, tenemos Tapachula-Talismán con Ramana a Ciudad Hidalgo. Me quedan ahí 7 minutos, entonces luego les platico si se puede. Tenemos Río Verde, Ciudad Valles, tenemos Nueva Italia, Apatzingán. Entonces, estas carreteras se les dio presupuesto. El Fondo Nacional de Infraestructura proporcionó los recursos para hacer los estudios, para hacer las licitaciones. La Secretaría de Hacienda presionó para que hiciéramos estos proyectos. Y esos proyectos ahí están y están operando. Salvo la micro en Tronque-Tehuantepec, que está ahora en construcción, se tardó un poquito, pero son proyectos que han tenido gran impacto. Irapuato-La Piedad, Querétaro-Irapuato, en un eje, la antigua carretera a Guadalajara, en un eje industrial, o sea, es un corredor industrial, un corredor donde buscan las empresas armadoras, las empresas del extranjero, colocarse ahí porque está muy bien comunicado. La Querétaro-Irapuato era un embudo para poder hacer eso. Se hizo la Querétaro-Irapuato y bueno, hay que evaluar el impacto para la sociedad y los beneficios para la sociedad, y resulta que Querétaro-Irapuato creció el tránsito 19%, en 3 años seguidos 19%, y los siguientes años 10%, algo nunca visto en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente lo está utilizando, que es benéfico para la región.
para poderlo desarrollar. Entonces, bueno, hay que hacer proyectos que funcionen. Ok. Hablando del sureste, Tapachula, Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo. Bueno, Tapachula es hay una población más o menos importante. Tenemos Ciudad Hidalgo, que es la principal puerta hacia Centroamérica, y tenemos Talismán, que también es un cruce fronterizo. Se hizo esta carretera y también está teniendo problemas porque tiene un tránsito mayor al esperado, o sea, tuvo impacto, que es lo que nos interesa, o interesaba, o me interesaba desde el punto de vista del sector público. Tú, como funcionario público, tienes que ver por el bienestar y por el desarrollo del país. Para eso estás ahí, para eso te pagan y por eso se pagan los impuestos. Tu función es desarrollar al país, no hacer otras cosas. Entonces, Tapachula, Talismán. Estaba el libramiento de Tapachula. Entonces, en el libramiento de Tapachula, de Ciudad Hidalgo, perdón. Entonces, el libramiento de Ciudad Hidalgo, se hizo un libramiento de Ciudad Hidalgo. Y entonces, el cruce de la frontera para Guatemala, pues en el sureste es un cruce importante, o sea, hay que alentar el intercambio, la exportación y la importación. Chiapas es un estado súper productivo, tiene una serie de grandes ventajas, café, etcétera, que había que desarrollar. Entonces estaba el centro logístico, había que hacer un centro logístico, y esa es una idea que traía el gobierno del estado. Se hizo el proyecto, se hizo el libramiento, y estuvimos, ¿cómo se llama?, tratando de ver con el gobierno del estado en qué parte del libramiento les hacíamos un entronque para que pudieran conectarse con su centro logístico. Nunca lo logramos. Bueno, aún así el proyecto tuvo mucho impacto, pero se hubiera hecho ese centro logístico. En mi tiempo, no sé si ahora ya se hizo, pero ahí que faltó alguien que impulsara, alguien que le dijera al gobierno del estado: mira, aquí están los recursos, haz el proyecto, aquí están los recursos, y hazlo, y entonces se hubiera hecho. Pero bueno, las políticas luego son muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué acciones yo opinaría que se podrían manejar? Primero, se han hecho muchos planes de desarrollo y muchos estudios para la región sur-sureste. Bueno, pues tomemos esos planes, obtengamos los proyectos, veamos qué impactos se tienen y creemos una imagen futura de lo que queremos en la región. No tenemos que hacer, o sea, si vamos a hacer un programa de educación, le aventamos muchos recursos a educación y hacemos muchas cosas, entonces terminamos haciendo nada. Hay que hacer una imagen solamente de un sistema de 3, 4, 5 proyectos, solamente de eso, y llevarlo a cabo, o sea, concretarlo. Es muy importante que no nos perdamos en grandes dimensiones. Si quieren hacer muchos proyectos, bueno, hagamos diferentes cédulas, pero la cosa es que alguien traiga esa imagen en una carpeta y ese alguien sea un promotor. ¿Quién puede ser ese promotor? Pues el que maneja la lana o el que da las órdenes. ¿Quién puede ser? La Secretaría de Hacienda, puede ser el Fondo Nacional de Infraestructura o puede ser la propia Presidencia. Quien le va a exigir a todos: te voy a dar recursos, pero tienes que hacer el proyecto y te voy a estar controlando para que el proyecto lo hagas y salga. Y entonces esa imagen de ese sistema de proyectos funcione. Si no, los proyectos aislados no van a funcionar. Hay que empujar esa imagen, hay que hacerla, hay que tener una cartera de proyectos y completar carteras de proyectos. No dejemos de hacer proyectos, es muy importante. Y entonces,
a esa imagen y esos 3, 4 proyectos que van a formar parte de un sistema, porque por ejemplo yo diría el transísmico, ¿no? Coatzacoalcos, Salina Cruz. Bueno, hagamos una imagen en donde mejoremos ahí Coatzacoalcos, Salina Cruz, la comunicación. Necesitamos buenos accesos a los puertos, necesitamos buenos transferencias en los puertos, y a lo mejor, digo, no se me voy a poner en las discusiones, no es para atravesar ni competir con el Canal de Panamá, es para hacer desarrollos industriales, para hacer desarrollos agrícolas que puedan salir por Coatzacoalcos hacia Europa y Estados Unidos, al mayor mercado que está ahí por Nueva York, Estados Unidos, o para Asia. Y entonces generamos una zona, una región en el país que sea atractiva para la inversión, ¿cómo se llama?, nacional o extranjera. A lo mejor nos podemos posicionar como el primer armador de automóviles, que eso pues, ha generado muchas fuentes de empleo, que la cosa es que los proyectos nos generen fuentes de empleo y entonces desarrollemos la zona. Pero simple y sencillamente es mejorar las vías de comunicación, mejorar las entradas a los puertos, mejorar las transferencias en los puertos, y a través de la Secretaría de Economía y Agricultura generemos y demos las facilidades a la gente para que pueda tener créditos, para que pueda desarrollar, para que pueda generar productos agrícolas, industriales, lo que ustedes quieran, artesanales también, y los podamos sacar por ahí, por esa zona. Entonces, pues básicamente es tu imagen, te doy presupuesto para que realices esa imagen, le doy seguimiento y que se concreten los proyectos. Aquí hay una serie de ¿cómo se llama?, de reflexiones, rápidamente, porque ya me pasé del tiempo. Perdón, ingeniero Vaca. Hay que planear corredores logísticos, reorganizar las cadenas de transporte, buscar éxito en los proyectos a través de la capacidad de generar demanda adicional de los mismos, organizar y lograr consensos entre los actores involucrados. O sea, si no están todos coordinados, pues no van a funcionar, pero como no se coordinan, necesitamos alguien de más alto nivel que los coordine a todos y los obligue y les dé presupuesto para hacerlos. Enfatizar en la calidad de los proyectos, en la planeación logística y en la integración de los diversos modos de transporte. Reforzar las contrapartes técnicas, legales y financieras gubernamentales. Hay que reforzar la parte técnica gubernamental para el análisis, preparación, integración, agilización de autorizaciones y dar seguimiento a los proyectos que se implementen. Pero yo creo que la pregunta principal es: ¿a qué desarrollos va a apoyar el proyecto? O sea, ¿a qué va a apoyar el proyecto? Bueno, pues hacemos la evaluación, vemos que va a apoyar esta área y todo, ¿no? Pero yo creo que por ahí no debe ser el análisis. El análisis debe de ser esos desarrollos que va a impulsar el proyecto. ¿Cómo van a impulsar? O sea, el proyecto va a impulsar ciertos desarrollos, pero esos desarrollos, ¿cómo van a impulsar al proyecto? Entonces ahí, al cambiar el enfoque, es ¿qué va a impulsar al proyecto? O sea, ¿qué le va a ayudar al proyecto? Y entonces ahí es donde nos vemos obligados a generar otros programas para otras áreas, que son aquellas áreas que van a utilizar el proyecto cuando este proyecto se desarrolle, y entonces el proyecto va a tener impacto, como en la Querétaro-Irapuato. Querétaro-Irapuato. ¿Qué va a apoyar al proyecto? ¿Qué va a hacer que el tránsito crezca el 19% anual? Pues lo que lo va a hacer es todos aquellos desarrollos industriales, armadoras, fresas, agrícolas, etcétera, que van a utilizar el proyecto y entonces van a impulsar el proyecto y lo van a hacer rentable y lo van a hacer exitoso. Entonces, pues es muy importante siempre no gastar, no decir que tenemos mucho presupuesto, no gastar urgentemente para que las cifras
de crecimiento económico sean muy altas, sino buscar buenos proyectos, prepararlos desde antes y tener una visión del impacto de los proyectos que vamos a hacer. Para tener un impacto de los proyectos que vamos a hacer, tengamos dinero o estemos pobres o estemos ricos, no dejemos de hacer proyectos y tengamos una cartera de proyectos evaluados, preparados, evaluados para poderlos hacer. Cuando tengamos recursos, sabemos en qué los vamos a utilizar. Si no tenemos recursos, tenemos los proyectos, los guardamos y hacemos los mejores. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al ingeniero Amado Atié, nos puntualiza una serie de inquietudes en materia de cartera de proyectos, planeación, y nos deja al final de su presentación, y ahí está un par de preguntas que tomamos en cuenta en sus comentarios. El ingeniero Gustavo Vaca Villanueva, quien nos presentará ahora el tema Inversión y Desarrollo Ferroviario en el sureste mexicano, es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Sí. Bienvenido, ingeniero. Le pedimos la exposición de su tema, por favor, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Es decir, el deseo de que nos juntemos no se ha concretado nunca. Es obligación del gobierno federal el construir la infraestructura tanto de carreteras como de ferrocarriles y en otras áreas también. Concretamente me voy a estos dos en los que nos ligamos mucho, aunque también tenemos mucha liga con los puertos. Mucho se ha hablado en los últimos días de que deberían de haber construido por lo menos 1 metro de vía los concesionarios, cosa que no pueden hacer. Los concesionarios no están autorizados a construir vía nueva, excepto las vías auxiliares y patios que necesitan para el desarrollo de su negocio. Pero extender una línea o hacer una línea nueva requiere de una nueva concesión. Eso lo limita y eso no permite que se agregue algo a la longitud de las vías férreas que se tienen en operación. Por otro lado, sí tenemos por allí un registro para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en cuanto a las inversiones deseables y que se nos impusieron desde el año de 1999 al darnos el título de asignación. Fuera realmente transísmico, es decir, esta empresa paraestatal, ya que estos primeros 100 kilómetros los tiene en operación y bajo su concesión Ferrosur, no nosotros. Lo otro era hacer un abatimiento de curvatura y pendiente entre Mogoña y La Mata, hacer un patio de vía, la construcción de la doble vía. Esto desde luego yo no lo traigo aquí porque pues ya después de 15 años que le hemos buscado muchas formas de que la Secretaría de Hacienda nos registre. Ojalá fuera como dijo Amado, llegas, te dicen que no, les demuestras que no se puede o les demuestras que sí se puede y te registran. No, a nosotros no nos registras y no le demostramos que es posible y que tiene viabilidad la construcción de una nueva vía. Allá por el año 2005, en conjunto con puertos, carreteras y el ferrocarril, además de aeropuertos, se hizo un plan para el desarrollo completo de la infraestructura en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Como era muy tardado y muy grande la inversión necesaria en los puertos, tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz, entonces nos dijeron, pues tú haz un patio. Por lo pronto, uno de los proyectos que teníamos para ir en el registro. Hicimos el patio y ahora estamos embroncados porque el patio por sí solo pues, no produce nada. O sea, lo hicimos para tener capacidad de entregarle carros vacíos al puerto, tomar carros cargados del puerto, consolidar trenes y atender la región que no tiene conectividad ferroviaria, sobre todo en la costa de Oaxaca. Mucho se ha hablado de que la distancia entre Asia y Europa se puede disminuir a través del corredor del Istmo de Tehuantepec. Ciertamente, la distancia sí, pero no los productos, ni los barcos, ni las líneas navieras que pudieran llegar y darle sustento al corredor del Istmo.
Les comento una anécdota. También allá por el año 2006 un grupo de gentes de Coatzacoalcos vino a pedirle al coordinador de puertos y marina mercante que impulsara el desarrollo del corredor del Istmo, bajando las tarifas de los contenedores para poder competir con Panamá. La respuesta del coordinador fue: no hay ningún problema, en Salina Cruz no vamos a cobrar un 5 de maniobras de puerto, en Coatzacoalcos tampoco, y como además el coordinador de puertos es consejero del ferrocarril del Istmo, dijo: por lo menos te bajo la tarifa del ferrocarril a la mitad. Ahora sí, ¿dónde está la naviera? Ese es el punto, esa es la parte que no podemos brincar para sustentar el desarrollo de infraestructura que haga posible que el corredor del Istmo esté listo para recibir algo. Es decir, no podemos demostrarle a Hacienda que hay por lo menos alguien interesado en venir al corredor del Istmo. Entonces tenemos que explorar otra situación. El Canal de Panamá transporta 70 millones de toneladas de carga neta en productos que produce México. Entonces no vamos a sustituir, no sería lo que podamos hacer el tráfico por el Canal de Panamá. Sería bueno sustituir el origen para surtir los mercados a través del Istmo de Tehuantepec. El sureste de México, en la zona donde trabajamos nosotros, se producen frutas, plátano, piña, mango en gran cantidad. Se produce café, también se produce café de buena calidad. Hay hidrocarburos, está la petroquímica en la zona de toneladas que pasan a través del Canal de Panamá, pero que no salen a la exportación desde México. O sea, tenemos los productos, habría que buscar un mercado y entonces sí desarrollar nuestra interacción hacia la exportación hacia principalmente Europa. Y esto que les hablo solamente es una parte del 4,5% de la carga mundial que pasa a través del Canal de Panamá. Esa es la participación del Canal de Panamá en el comercio mundial, 4,5%. Nosotros estaríamos hablando de darle una mordidita del 0,3 con esas 70 millones de toneladas. No diciendo a la naviera que ya tiene establecido su ciclo a través del canal desvíate y vente a Salina Cruz. La primera pregunta sería: oye, ¿qué fondo tiene Salina Cruz? Bueno, tiene 12 metros, no sirve. 12 metros es apenas para un barco de segunda generación. Están ampliando el muelle, que solamente tenía posición para un solo barco, lo están ampliando para que tenga 2 posiciones y una profundidad que no me queda claro si es de 14 o de 16. Con lo cual llegaríamos ya a tercera generación, pero los barcos van en quinta. Entonces yo creo que otra vez nos estamos quedando cortos. Cuando hicimos nosotros el patio de Pearson, también se pensaba que Salina Cruz hiciera estos trabajos que apenas se está haciendo ahora. Ahora tenemos el problema de que por qué hicimos un proyecto, un elefante blanco con el patio de Pearson, que no funciona como se le propuso a la Secretaría de Hacienda. Pues no funciona porque la conectividad con el puerto y el calado del puerto no dio suficiente, no lo tiene para que vengan los barcos. Y esta pues, es la historia que conocemos desde el plan Alfa Omega, que es allá por los años 80, que dijo: ahorita hacemos en la laguna del Ostión para que parta de la zona de Coatzacoalcos, y hacemos Salinas del Marqués para terminar fuera del puerto, que ciertamente lo construyó Porfirio Díaz, y está igual, salvo este muelle que se está ampliando. La llegada al puerto de Salinas del Marqués tiene sus dificultades monetarias más que técnicas. Por técnica podemos vencer 50 kilómetros saliendo de Tehuantepec, hacer un túnel de 3 kilómetros y llegar ahí. Lo demás, bueno, todavía no existe nada. Se hicieron algunas escolleras, ahora son la base de muchos restaurantes, sabrosos por cierto, pero no útiles para lo que estamos hablando. Entonces el corredor del Istmo no tiene ahorita una meta de inversiones a corto plazo. Se está tratando de integrar, esperamos lograrlo. Anda ahorita una misión recorriendo el Istmo de Tehuantepec, salió hoy a las 7 de la mañana.
es un grupo de gentes de otros ferrocarriles y algunas otras personas interesadas. El día de mañana haré yo el recorrido con gente de Bancomex para tratar de encontrar una liga entre el servicio que ofrece Ferrocarriles y lo que puede desarrollar el gobierno federal dentro del corredor para la creación de empresas manufactureras, transformadoras de los productos básicos de la región, para poder elevar la potencialidad a una realidad que produzca y dé empleo a las gentes del Istmo. Estamos empezando otra vez. Si se piensa en que lo vamos a lograr trayendo barcos, está muy lejana la posibilidad. Es más factible que lo logremos desarrollando manufactura con productos que la región produce. El 57%, 60% de la producción del sudeste es agrícola, principalmente fruta y ganado. El otro resto, que es la petroquímica, es básica y apenas empieza a desarrollar una transformación en el sitio de la petroquímica. Se acaba de instalar la empresa Braskem, que va a producir 1 millón de toneladas por año de polipropileno. Es decir, ya el óxido de etileno, que es un producto altamente explosivo y peligroso en el transporte que gusten, sea carretera, sea ferrocarril, va a salir en un producto inerte ya para transformarlo más adelante en otro producto más. Por lo menos es la primera empresa que ya tiene la visión de estar ahí, que invirtió un montón de dinero, es una planta enorme, está pensando en el ferrocarril como todas las manufactureras del mundo, hizo un patio de vías de 50 kilómetros para recibir y emitir carga ferroviaria, adquirió 450 furgones de ferrocarril, entonces creo que el futuro de ellos va muy ligado al nuestro. Sin embargo, pues no tenemos los 100 kilómetros de Coatzacoalcos a Medias Aguas. Esto le quita un poco de competitividad al transporte en esa zona. Habría que buscar que esa competitividad en corto plazo se logre. El corredor del Istmo con solo 308 kilómetros tiene un problema serio. El costo fijo que compone la tarifa es muy alto comparado con el variable en una distancia tan corta. Entonces, cuando piden que una empresa baje su tarifa para competir con el Canal de Panamá, se topa con eso. Oye, mi costo fijo ya está aquí y mi costo variable apenas es de este tamaño. Puedo poner en cero el variable y te regalo el servicio, pero no puedo tocar mi fijo, porque ese me cuesta que mueva o no te mueva. ¿Cuál es la opción? Pues movernos con contenedores que sí se producen alrededor de 50-60 mil por año en la zona de Coatzacoalcos, por ferrocarril a un puerto que esté más lejos, para poder absorber ese costo fijo. ¿Por dónde se van? Por Manzanillo. Aparentemente es más barato sacarlos por allá que por Salina Cruz. Más bien, es más barato sacarlos por allá que por Salina Cruz, finalmente. El usuario pagará una mayor proporción por la distancia tan larga del recorrido, pero la empresa ferroviaria obviamente tiene que sustentar su negocio, y solamente así lo puede hacer. El corredor del Istmo, entonces, ahora lo estamos fundamentando, estamos tratando de lograr que alguien se interese en él como un centro de costo y no como una área de negocio. Esto es, que el que maneje los puertos, el que maneje la carga, tenga un ferrocarril de transfer de puerto a puerto como parte de sus costos, para poderlo bajar al nivel de que sea parte de los fijos de esta empresa amplia. Esto es lo que estamos promocionando, es de lo que vamos a hablar en los próximos días, porque si no, no habría manera de fundamentar que se logre realmente el transismo. Y bueno, creo que hemos dicho ya mucho del transismo, creo que siguen las mismas circunstancias que estaba en 1980. Estamos ahorita tratando de fundamentar el abatir, curvatura y pendiente, con lo cual lograríamos mayor oferta para el tránsito de mercancías, que ahorita escasamente pudiéramos manejar 8 millones de toneladas netas por año en el corredor. Al abatir, curvatura y pendiente podríamos llegar a 20 millones de toneladas netas. Se justifica el proyecto, pero cuando lo ligamos con los puertos, ¿para qué?
Pues allá va a salir muy barato, allá en tu zona de abatimiento de curvatura y pendiente, pero ¿de dónde a dónde vas? ¿Cuánto estás moviendo? Y ahí, pues obviamente no podemos justificarle a Hacienda un futuro que partiría de 0.2 trenes por día en el corredor del Istmo actualmente. ¿Cómo llevarlo por lo menos a 2? ¿Cómo fundamentar la teoría de la doble vía de puerto a puerto si ahorita nos sobran días para mover trenes? No es el tren el que limite el transísmico. Ahora, sin hacer una sola inversión, pudiéramos manejar 680,000 contenedores. No los hay. ¿Cómo voy a la unidad de inversiones y le digo, dame el dinero para batir curvatura y pendiente, por si un día de estos llegan los contenedores? Necesitamos una carta de intención y un futuro cierto para poderlo fundamentar. Lo estaríamos trabajando, como dije, mediante la creación de un centro de costos y un interesado que quiera manejar de puerto a puerto un tren, desarrollando los productos, ligándose a la carretera, ligándose a los desarrollos de manufactura, de maquiladoras o de lo que pudiera instalarse dentro del corredor del Istmo para darle viabilidad. Tenemos agua, tenemos energía, tenemos la carretera un poco mala, pero la tenemos. Tenemos la vía un poco cara, pero la tenemos, y en distancias muy cortas. Pero la limitante está en el corredor del Istmo. Y lo peor es que este 2.23% de pendiente lo tenemos de Medias Aguas a Ixtepec, y lo tenemos también desde Ixtepec a Almagres en el tramo que maneja Ferrosur. Estamos limitados hacia el sureste. El abatimiento de curvatura y pendiente se puede justificar simplemente por el ahorro en salarios del personal trenista y en el ahorro de diésel. En cualquiera de las rutas de México que están afectadas por pendientes mayores del 2%, es posible fundamentar la inversión abatiendo curvatura y pendiente y obteniendo ahorros en combustible y labores y horas hombre. ¿Quiénes somos y a dónde operamos? Ya lo acabo de decir, es nuestro corredor del Istmo con estas condiciones, con esta cartera de inversiones, con estos propósitos. No llega a cartera, están pendientes en justificarse para que puedan tener un registro en la unidad de inversiones. Cada vez que lo intentamos, topamos con que no se puede justificar todavía. Cada vez que lo intentamos, nos topamos con que los puertos no están preparados para emitir la carga que el ferrocarril puede recibir ahorita, no a futuro. Si los dos puertos manejaran el total de la carga para la que están diseñados en estos momentos, no saturarían las líneas ferroviarias actuales. Y ese es una limitante para justificar que el ferrocarril sea el detonante. No, el ferrocarril ya está. Si yo abato curvatura y pendiente, voy a ser mejor, pero no sé para quién. Todavía los puertos no están listos. Ese es el panorama de nuestro ferrocarril. Aparte de eso, a partir del año 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos impuso la modalidad de operar las rutas de Chiapas y de Mayab. Como a Bartola me dijeron, ahí te van esas vías, con lo que cobres, pagas el teléfono, la luz, la gente, la contraprestación y las inversiones. Evidentemente no, la acababan de abandonar porque se cayó después, no de un huracán. De hecho, la culpa fue en la puntilla en el 2005. Ya había pasado Isidoro, ya había pasado Di, ya había pasado Vilma, ya había pasado un montón que le dieron todo el sureste entre 1999 y 2005. Mala suerte para la empresa concesionaria, dejó las vías en muy mal estado, atendió lo urgente y dejó pendientes las inversiones necesarias para elevar la calidad del agua. Me la entregan a mí, entonces tenemos primero como obligación la reconstrucción de la costa de Chiapas, que quedó totalmente dañada.
es la zona que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. 460 kilómetros, de los cuales 240 quedaron dañados después del huracán Stan. 19 grandes cauces, 19 cauces pequeños, 15 kilómetros de vía destruida y ni un 5 en la bolsa. Es decir, si se pudiera tener una reserva para atender estos casos, estaría muy bien. La empresa concesionaria tenía un seguro que fue totalmente insuficiente. Por un lado, por la magnitud de los daños, y por otro lado, porque la reconstrucción de esos daños ya no obedecía a lo que se tenía en el momento del huracán. Resulta que tengo un puente de 30 metros que después del huracán, después de los daños provocados en la población y en las zonas inundadas, nos dicen el cálculo que debes hacer ahora para esas estructuras es un periodo de retorno de 1000 años. Y debes de tener 2 metros 40 centímetros arriba del nivel máximo, el máximo de aguas extraordinarias del evento del Stan. Bueno, pues ahora tenemos un montón de islas en cada puente que van a ser la salvación cuando vuelva a ocurrir esto. ¿Por qué? Pues porque estamos por encima del nivel del techo de las casas de los pueblos donde hicimos los puentes. Bueno, pero así quedó. Ante esto, la concesionaria no pudo hacerle frente con su seguro, era demasiado el costo comparado con lo que ellos habían previsto. Y entonces fue la Secretaría de Comunicaciones quien decidió financiar la reconstrucción. Hicimos los 19 puentes, hicimos los grandes, hicimos los 19 puentes pequeños, se aprovechó para hacer un libramiento de 11.1 kilómetros en Tapachula y restablecimos el servicio prácticamente en 2008. Digo prácticamente porque nos faltaron 900 metros que no nos querían liberar como derecho de vía. El problema pues, no debió de haber sido serio, ya que se trataba de un terreno de un particular que pudiera habernos vendido desde el principio. Sin embargo, se tardaron 3 años en gobierno del Estado para liberarlo. Total, que en 2013, en agosto, terminamos esos 900 metros, conectamos la vía en sus 460 metros de kilómetros de longitud y pusimos en operación la costa de Chiapas, cosa que he batallado mucho para que entiendan que ya se conectó. La semana pasada en el evento de Cancún me preguntaban casi todo, ¿y ya conectaste Ciudad Hidalgo? Pues Ciudad Hidalgo está operando desde, el primer carro entró en abril del 2014, aunque estaba conectada desde agosto del 2013. Va en aumento su producción de carga. Está por ahí latente que se construya esa intermodal cerca de Ciudad Hidalgo, que pues no sé cómo la van a fundamentar, porque ya tenemos un intermodal en Puerto Chiapas, está lista, tiene todo. Hemos llevado carga a Puerto Chiapas que va a Guatemala, sale ya despachada desde Puerto Chiapas a 25 kilómetros de la frontera. Le construimos la vía de Los Toros a Puerto Chiapas, 14 kilómetros, que estaban nuevos desde 1974, cuando entró el tren que le inauguró y no volvió. Hasta 40 años después metimos un carro de carga. Ya está en operación. Y está en operación constante, pequeña pero constante, llevando acero para la construcción a la exportación. Estamos a punto de iniciar el cemento a la exportación, también a través de Puerto Chiapas, sin que dejemos de lado Ciudad Hidalgo, al que está llegando también acero, cemento y otros productos a la exportación. Con cierta dificultad de trasvase, porque no hay facilidades en Ciudad Hidalgo. Estas sí están en Puerto Chiapas. Y tratamos de impulsar más Puerto Chiapas que Ciudad Hidalgo. Ya en alguna ocasión se hizo un estudio que se llamó Puerto Chiapas, y igual no dio para dar las inversiones del puerto. Y para no echar a perder el estudio, terminaron llamándolo Puerta Chiapas. Y de ahí nació la
el proyecto del intermodal en Ciudad Hidalgo, que no se ha hecho. Y por el contrario, Puerto Chiapas sí se hizo. El estudio no dio para Puerto Chiapas, pero se hizo. El estudio dio para Puerto Chiapas, pero no se hizo. Por eso hablaba hace rato, la dispersión de los proyectos federales son muy dañinos. No vamos en conjunto, no vamos trabajando hacia un mismo fin, y esto hace que algunos proyectos se conviertan en elefantes blancos, con un gasto que después la unidad de inversiones nos echa en cara y que nos pone más trabas para registrar nuestros proyectos de construcción ferroviaria. En estos momentos no estamos haciendo ningún proyecto de vías nuevas, estamos atendiendo lo urgente, que es recuperar la operación segura de las vías del sureste, el Mayab y Chiapas. Hemos invertido a partir de 2008 más de 1.700 millones de pesos y todavía no se notan. El año pasado metimos 1.211 millones de pesos y apenas el primer indicador empieza a dar señales positivas. ¿Cuál es este indicador? Nosotros recibimos las vías a 10 kilómetros por hora. Ya vamos en 16. Bueno, con 16 kilómetros por hora hemos logrado que la carga, que todavía en junio y julio del año pasado se comportaba con 400 carros esperando movimiento en las rutas y alrededor de 70 en trenes, ahora ya lo hayamos revertido a que no tengamos ni un solo carro esperando movimiento y manejamos constantemente los 70 carros en movimiento en trenes. Esto nos ha permitido ser más constantes en la entrega de carga, lo que mejora la percepción del usuario, pero todavía el resultado no es monetariamente tangible para ellos. Están esperanzados que esto funcione. Nosotros creemos que si la inversión de este año se da, podríamos garantizar 30 kilómetros por hora a fines de este año. 30 kilómetros por hora, por cierto, debo aclararles, es la velocidad económica de un tren. Correr a 30 kilómetros por hora no es malo. Para la empresa es bueno. ¿Por qué quieren meter más velocidad? ¿Para qué quieren llegar rápidamente con un tren si nomás tienen un tren al día? Cuando la vía empiece a congestionarse, a llegar a su punto de saturación, entonces sí, aumenta la velocidad para que puedas tener más trenes kilómetro. Pero ahorita, mientras no sea así, pues mantén tu unidad básica en el nivel de producción económicamente fuerte, que son 30 kilómetros por hora. Si estuvimos corriendo a 10 por hora entre Coatzacoalcos y Mérida, en 894 kilómetros, entonces haríamos 89 horas. Si corremos a 30 por hora, vamos a hacer 34 horas. En una conversión de gasto de diésel por hora, andamos ahorrando el 45% del diésel. Entre 34 horas y 89 horas hay como 4 o 5 tripulaciones que estamos pagando de más para un mismo movimiento de carga. Entonces, por lo pronto, esto es lo urgente, las inversiones las estamos llevando a esto. Queremos una vía sana, queremos operaciones sanas, todavía no logramos disminuir la accidentabilidad, y esto se debe más al robo de partes de vía, que es un deporte constante en la zona del sureste, es un ingreso fácil de obtener para las familias que viven alrededor de la vía. Se pueden llevar un par de planchuelas, esos son 30 kilos, a 3 pesos, ya sacaron el día, y me roban una planchuela hoy y mañana otra, y entre un tren de carga y el motor explorador que va adelante para prevenir esto, se roban el par de planchuelas. Entonces tenemos que ir teniendo mucho cuidado para evitar que el tren se descarrile, y solamente cuidar que por lo menos se reponga el par de planchuelas y el tren siga su tránsito. Esta es la razón de que nuestro promedio de velocidad ahorita anda en 16, deberíamos andar en 20, pero tenemos que irnos cuidando. ¿Qué hacemos? Hacemos denuncias, más de 350 en el tramo del municipio de Huimanguillo, Tabasco, 0 respuestas.
Y así les puedo decir de los otros municipios, como el Huehuetán, donde incluso alguien amablemente licitó 4 kilómetros de vía vendidas como chatarra. Y la vendió. Lo hizo y se defendió, y lo defendieron desde niveles muy altos, y tuvimos que comprar 4 kilómetros de riel para reponer lo que se licitó como chatarra. Bueno, el tren ya no existe, es lo primero que dice la gente. Pues no. La buena o mala noticia es que sí existimos y somos una parte muy importante en el movimiento de carga del país. Y en el sureste somos una parte muy importante para la competitividad de los productos que se manejan en ambas vías, en ambas rutas, y que son de baja densidad económica. Es decir, manejamos cemento, no podemos subirle la tarifa porque entonces impactamos a un amplio sector de la sociedad de bajos recursos. Transportamos acero para la construcción, ella es igual. ¿Por qué no se han bajado en nuestras líneas a pesar de la mala calidad que tenemos en ellas? Para mantener el valor de los productos. El cemento no ha subido en el sureste. Tenemos 4 cementeras en competencia, están enviando constantemente el cemento por el ferrocarril. Se angustian cuando tenemos las vías interrumpidas, se angustian por saber si vamos a seguir continuando con el servicio, pero no se bajan. Es una opción muy buena por la baja tarifa del ferrocarril en la zona sureste. Es una competencia con la carretera que mantiene por lo menos una tarifa general adecuada para todos los productos de baja densidad económica. Llevamos trigo, lentejas, alubia, frijol, maíz, y todo esto tiene muy poco margen como para pagar una tarifa de transporte cara. Entonces tiene que seguir siendo el ferrocarril, tenemos que seguir siendo portales en esto. Entonces nos dieron en el Plan Nacional de Infraestructura un programa de 6.058 millones de pesos para aplicar del 2014 al 2018. Aplicamos la primera parte, para este 2015 todavía no los tenemos. El año pasado no estábamos ni siquiera en el PEF y logramos que nos fueran dando los subejercicios de otras áreas hasta completar los 1.211 millones. Para este año sí estábamos en el PEF y ahí otra vez, como actor, le dijeron 1.211, ¿para qué quieres 561? Con 221 tienes, pero no le podía bajar a la mitad. En ese estamos, ese es el panorama en este momento. 221 millones, de los cuales ya debía del año pasado 180. Los debía porque aún teniendo los devengados con productos entregados, me los recortaron. Entonces el panorama para este año, para iniciarlo, no está muy bueno, pero estaba peor el año pasado. Esperemos lograr por lo menos la mitad del año pasado. Tampoco podemos cerrarnos a que las condiciones económicas están duras, difíciles para todos. Pero este proyecto no debe dejar de tener continuidad. Lo hemos visto, en 2008 llegamos a niveles adecuados. En 2011 habíamos alcanzado ya la meta más alta de tráfico de carga sin tener la costa de Chiapas funcionando de lo que había logrado el anterior concesionario. Pero 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 no hubo inversión en vías. Esto empieza de nuevo hasta 2014, con este Plan Nacional de Infraestructura, que desde que se hicieron las mesas de trabajo lo pusimos sobre el estrado para que se votara, y se votó a favor. Por eso se logró que estuviera en el Plan Nacional de Infraestructura, con las debilidades que puede tener. Está registrado en unidad de inversiones, está sustentado para llevarlo a cabo, falta el recurso. Pero tenemos todos los elementos, tenemos el número de registro, es decir, si alguien falla y no puede gastar en este trimestre dinerito, yo lo puedo recibir y lo puedo gastar a tiempo. Es muy rápido hacer un gasto en infraestructura de vía, tenemos 9 conceptos, la mayor parte son adquisiciones, entonces no generamos un ejercicio nosotros. Por ahí hemos estado pasando algunas imágenes de lo que hemos hecho en el sureste.
Por aquí tenemos precisamente los toros Puerto Chiapas, que les comenté, 14 kilómetros para entrar a Puerto Chiapas. Es la entrada a Puerto Chiapas y el inicio del libramiento de Tapachula, que son 11 kilómetros. Al librar Tapachula por el lado sur, hicimos un desvío que permite 13 kilómetros menos de recorrido en la ruta Ixtepec-Ciudad Hidalgo. Pero sobre todo quitamos pendiente y curvatura, que era la más fuerte del territorio de Chiapas, por pasar por Tapachula. Ya era imposible convivir en Tapachula, ya pasar por lo que fue el inicio del ferrocarril y el crecimiento de la ciudad no permitía que la movilidad actual pudiera convivir con los cruces del ferrocarril. Tiene los cruces señalizados con semáforos, con toda la tecnología para evitar choques ahí, pero ya no pasa el tren. ¿Sí? Se hizo un año antes de que Gestam destruyera todo y se quedaron los mejores cruces de todo el territorio en la ciudad de Tapachula. Vamos a empezar a rescatarlos, vamos a quitarlos de la inversión de 1211, reponiendo algunos que sí están en operación y quitándolos de la zona del par vial de Tapachula, porque ya no interactuamos ahí. Los tramos reconstruidos de vía, el libramiento y el acceso a Puerto Chiapas se hizo con riel de 115 libras, durmiente de concreto, para una permanencia de 50 años. Debería decir otros 50 años, porque tenemos rieles en el tramo de Coatzacoalcos-Valladolid que debió de haberse quitado hace 70 años. Ahí está, como si fuera un alambre, ahí está provocándonos accidentes, descarrilamientos, se rompen los rieles, nos limitan el peso por eje, nos limitan la velocidad, y estamos haciendo un programa de cambio de riel y durmiente completo entre Campeche y Valladolid, son 333 kilómetros. El año pasado logramos hacer 90 kilómetros de un programa de 102. Para este año estaríamos pensando en hacer otros 102 kilómetros y tener relevado el riel de 80 libras desde Campeche hasta Valladolid, listos para funcionar en Valladolid con un intermodal. Ya hay un cross-dock, ya podemos transferir carga ahí para la zona de Playa del Carmen y Cancún, a una distancia entre 80 y 120 kilómetros, dependiendo la carretera que se tome. Hacia Cancún entre 120 y 140, hacia Tulum 80 kilómetros. Estamos listos, estamos preparando esa zona, estamos chiquito esto. A estas alturas yo no necesito lentes, necesito perros de contacto ya. Tenemos aquí un tramo que va de Valladolid a Citas, 35 kilómetros terminados al 100%, y tenemos un tramo que va de Campeche a Poc-Boc de 66.6 kilómetros, de los cuales se construyeron solamente 55. En estos momentos estamos reiniciando con ese pequeño margen de inversión que tenemos para terminar este proyecto y avanzar por lo menos 34 kilómetros más con los materiales que compramos el año pasado, debido a que algunas empresas no cumplieron su contrato y nos dejaron libre algo de inversión. Dividimos Chiapas y Mayab en 5 territorios para insertar durmiente de concreto, relevando el durmiente de madera. El durmiente de madera hace 2 años lo contabilizamos en 1.200.000 durmientes podridos. El año pasado, para corregir esto, programamos 175.000 durmientes en 5 tramos de 35.000 cada uno, de Ixtepec hacia Mojarras, pasando por Arriaga, metimos 43.000. Era un proyecto de 35.000, pero afortunadamente un contratista bueno hizo más, le ampliamos su contrato para meter 42.000. El otro contratista de Mojarras a Ciudad Hidalgo metió 35.000,
En 2008 ya habíamos metido una buena proporción de durmientes, con lo cual podemos decir que de Ixtepec a Ciudad Hidalgo tenemos una alta densidad de durmiente de concreto con respecto al de madera, lo que nos va a permitir, después de Banastar, hacer una nivelación y aumentar la velocidad por lo menos a 30 por hora. Entre Coatzacoalcos y Salto de Agua, que es el kilómetro 18 que nos corresponde a nosotros, Salto de Agua es el 280, pretendimos meter 35,000 durmientes de concreto, el contratista metió 5,900 y abandonó en el peor tramo. Este año estamos pretendiendo meter 70,000 en ese tramo. De Salto de Agua a Candelaria se metieron 35,000 y de Candelaria a Campeche se metieron 25,000. También aquí fueron 10,000 menos por fallas en el contrato. Pretendemos entonces repetir este programa que se ve en el mapa. Yo no lo veo, pero ahí está, estoy seguro. Pretendemos entonces hacer 102 kilómetros de rehabilitación en 2 tramos, atacar 5 tramos de insertado de durmiente de concreto, meter, eso no está, pero se los comento, meter 8,000 durmientes de madera en los puentes, que sería la tercera parte de lo necesario, colocar 45 juegos de cambio nuevos donde se hizo la rehabilitación, madera y herrajes, colocar por lo menos 15 cruceros de alta especificación entre Campeche y Mérida en los cruces con carreteras de mucha importancia, semaforizados con cámaras de vigilancia. Estas las ligaríamos con el municipio para tener una mejor interacción con los automovilistas. El ferrocarril francamente no puede hacer nada una vez que ve que alguien se le atravesó. Acabamos de ver lo que pasó por allá en la ruta de Monterrey-Nuevo Laredo, en la estación Camarones. Nosotros mismos en Candelaria el domingo arrollamos un vehículo, afortunadamente no hubo víctimas, pero aún así, viniendo a 15 kilómetros por hora, si se le atraviesan al tren en 10, 15 metros, el tren no para, no puede ser. Aplican los frenos, meten la emergencia para que frene todo el tren completo, pero no es automático el sensor. El tren va a recorrer, aún sin girar las ruedas, un buen tramo. La mole que traemos atrás es de, por lo menos en nuestro territorio, de 2,500 toneladas. Multiplicada simplemente por la fuerza de la inercia que trae el jalón de la locomotora y poniendo como contra el factor de fricción entre rueda-riel, verán ustedes que no es posible frenar tan rápidamente yendo sobre rieles. En muchos casos las ruedas terminan bien aplanaditas y hay que cambiarlas todas. Entonces muchas veces el maquinista se protege porque luego le están echando la culpa, es decir, si evita el accidente las ruedas quedan dañadas. Y va a decir que le aplicó malos frenos al tren, que no es cierto porque no puede comprobar que alguien se le atravesó. Nos quedan problemas muy serios cualquier cosa de estas. Aprovecho un poquito de comercial. Allí la Asociación Mexicana de Ferrocarriles está con un plan de hacer una presentación para la seguridad en cruces a niveles. Por ahí ya sabiendo de él. Lo tiene a su cargo Iker, ahí en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Empieza por allá en Monterrey. Pretendemos crear conciencia de estos accidentes que crean una psicosis enorme contra el ferrocarril, pero que se olvidan muy rápido. Hemos tenido accidentes muy graves. En Mazatlán tuvimos uno con muchos muertos, que aquello creó una psicosis de que había que corregir todo. Pero si la conciencia del automovilista no tiene un conocimiento de lo que le puede ocurrir, un conocimiento de la física para evitar esto, pues va a seguir ocurriendo. Finalmente,
Todo lo que les he dicho está contenido aquí en esta memoria, seguramente se va a quedar por aquí, como memoria de lo que he platicado. Algunas cosas no están, todo lo que dije del corredor del Istmo no lo traigo ahí. No era mi pretensión entrar ahí, pero dado el pie que nos dio por aquí Amado, pues sí, era necesario que habláramos del corredor del Istmo. Tenemos alguna presentación específica de ellos, que ya habrá oportunidad de presentarlo en detalle, exclusivo, con los números que ahorita nada más hice como semblanza, de por qué no hemos logrado el registro en la unidad de inversiones, de por qué los 100 kilómetros que me dio por obligación la Cámara de Diputados para lograr la conexión puerto a puerto no se han construido, de por qué cada 5 años pido prórroga, y todavía tratar de entender por qué ahora en este último año que cumplimos 15 años, en la tercera prórroga me dijeron que no, está bueno, no hay prórroga, pero ¿qué hago? ¿Los construyo? ¿O qué? ¿Pido dinero hacia cuál proyecto? Esa es la dispersión que luego puede matar cualquiera buena intención. Esta gráfica que tenemos aquí, esta nos muestra la accidentabilidad actual. La línea superior es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en 2014. En el mes de septiembre tuvimos 44 accidentes, más de uno diario. ¿Qué era esto? Un robo constante de material de vía, una reacción contraria a lo que se hizo para frenar un poco el ascenso de migrantes en el ferrocarril, que estaban dispuestos a demostrar que no podíamos con ellos. Y un ataque que prefiero no calificar quién lo hizo, pero no se robaban nada. Llegaban con un soplete y me cortaban los rieles y los dejaban cortados en la vía. Me queman puentes, me levantan rieles en lugares peligrosos, y un riel no se lo puede llevar a alguien que necesita ese acero, son más de 500 kilos por pieza de riel, no lo puede llevar, necesitan maquinaria para subirlo y llevárselo, y el que tiene maquinaria para llevarse un buen tramo de vía no se lleva un riel, se lleva un montón. Entonces cuando me quitan uno es un ataque. Ese es el panorama que tenemos. Eso es, aparte de las inversiones que tenemos en infraestructura, hemos invertido desde el año pasado en seguridad. Estamos poniendo radios a todos los tripulantes, a todo el personal de vía, les estamos dando celulares, son más de 450 celulares que estamos dando para tenerlos localizados siempre. Sabemos que hay algunos malos elementos que trabajan para nosotros y que están involucrados. Estamos instalando un sistema de despacho mejor que el que teníamos, que ya era vía satelital, pero ahora, aparte de ser satelital, tiene una serie de parámetros que nos permite medir el consumo de combustible, la velocidad del tren, el tiempo que está parado, las órdenes que recibió para el avance, para la detención, lo que reportó el maquinista, la posibilidad de verlo en la pantalla, incluso aquí, a través de internet, y preguntar por qué se paró. Si no hay una respuesta, entonces distribuimos supervisores estratégicamente para que en menos de 15 minutos estén donde el tren está parado, de preferencia llevando a alguna autoridad. Nos pega muy duro la inseguridad en la zona sur-sureste, nos pega muy duro el tránsito de los migrantes. Hay muchos que van en busca de algo bueno para ellos, pero hay muchos que los explotan en este tránsito y que nos provocan también. Si el tren va marchando correctamente, lo paran. Parar un tren es fácil. Esperan a que se suban los que quieren subir, lo dejan seguir. Si más adelante se les ocurre bajarse a comer, a tomar un refresco o algunas otras cosas, lo vuelven a parar. Si fuéramos a mayor velocidad, el método de parada del tren de esta forma no es seguro, es peligroso.
se usa en cuestiones de emergencia, pero ellos lo usan ya como si fueran los jefes del tren, los dueños del tren. Cuando subamos la velocidad a 30 kilómetros por hora va a ser muy difícil que no resulten lesionadas las personas no autorizadas que viajan en el tren. Hay muchas películas que muestran esto, donde alguien mete la emergencia del tren y todos salen rebotando por todos lados. Si van en un coche cerrado, bueno, pues se protegen, pero si van colgados del furgón de arriba, no. Esperemos que no ocurra y esperemos que los elementos de seguridad que hemos incluido nos ayuden a mejorar este tránsito y a evitar que se suba más que nada, porque el tránsito tiene que ser para el tren, no ofrecemos servicio de pasajeros, somos de carga. Tenemos aquí un cuadro con el programa de inversiones de 2015 que ya les comenté. Este cuadro contiene a grandes rasgos en qué gastaríamos, cuánto gastaríamos por cada uno de los elementos. Faltan los menos importantes, que es la mano de obra que dije para colocar los dientes de puentes, colocar los cruceros y colocar los herrajes y maderas de cambio que ya tengo yo. Yo proporciono el material y el contratista solamente pone la mano de obra. Este sería a grandes rasgos el programa de inversiones, sería a grandes rasgos mi participación. Espero que haya sido útil en alguna medida, porque es demasiado extenso el tema. Muchas gracias.